El Museo del Graffiti de Miami busca educar al gran público sobre el graffiti y es considerado el primer museo de este tipo en el mundo, aunque existen otros museos que abarcan esta temática como el Museo Strat en Ámsterdam. El museo relata un viaje desde los orígenes del graffiti de firma en Nueva York y Filadelfia a su transición a los trenes de la ciudad de Nueva York en los años 70 y hasta los inicios de su auge en los años 90 por todo el mundo. Además, ofrece actividades educativas, talleres, charlas, proyecciones de películas, tiendas, etc. Sin embargo, esto deja una gran incógnita. ¿Puede estar el graffiti dentro de un museo? ¿Tiene sentido? Esta y otras preguntas las responderemos y analizaremos en este vídeo. ¡Vamos allá! Lo primero es conocer la ubicación del Museo del Graffiti. Nos situamos en Miami, Florida, en la costa este de Estados Unidos y más concretamente en la zona conocida como Wynwood Art District, donde encontramos los famosos Wynwood Walls y lugar de celebración de la famosa feria de Art Basel, de la que ya hemos hablado en el canal. Tan solo un apunte histórico sobre Wynwood, que en la década de 1920 fue lugar para grandes empresas como Coca-Cola, panificadoras nacionales y fábricas textiles. Sin embargo, a finales de la década de 1970, Wynwood se había convertido en un vecindario peligroso. Sus calles se llenaron de vagabundos, surgían conflictos de pandillas y había tráfico de drogas. A finales de los años 90, a medida que el vecindario cercano del Design District se volvió más caro, en Wynwood por la situación los alquileres seguían bajos. Los artistas y promotores locales se mostraron interesados por la zona. En el año 2000 abrieron las primeras galerías comerciales y en 2009 Tony Goldman, desarrollador urbano de proyectos como el Soho de Nueva York, decidió mudar allí su inmobiliaria. La oportunidad de negocio, su pasión por el street art y las paredes grises sin ventanas de las fábricas y depósitos eran el marco perfecto para Wynwood Walls. Wynwood pasó de ser un barrio industrial olvidado a un destino artístico mundial. La gentrificación de la zona había comenzado, pero eso es otra historia. Volviendo al Museo del Graffiti, conocida su localización, es momento de hablar de sus creadores. Este proyecto fue fundado por dos personas. Por un lado, Alan Kett, escritor de graffiti, historiador y autor de varios libros de graffiti, y por otro lado tenemos a Alison Frieden, empresaria y abogada que incluso trabajó en la Fiscalía del Estado, residente en Miami y representante legal de muchos artistas urbanos. Alan Kett pasó la adolescencia en Brooklyn y se enamoró de los grafitis que todavía se podían ver en los trenes de Nueva York. Comenzó a pintar, pero también era un buscador de piezas de graffiti, incluso acudía al estudio del fotógrafo Henry Chalfant por las tardes. Ahí nació su pasión por la documentación del graffiti. Kett se mudó a Miami desde Nueva York para administrar una galería conectada a Wynwood Walls. En la década de 1990 publicó y editó Stress, una revista de hip hop y graffiti. Además, fue consultor para exposiciones de arte y escribió monografías sobre artistas importantes. Kett reconoció que siempre tuvo el proyecto en la cabeza y lo visualizaba en Nueva York, el sitio perfecto por ser parte de la historia y desarrollo del graffiti. Sin embargo, la oportunidad surgió entre los muros de Wynwood y la oportunidad no había que perderla. La consiguió al conocer a Alison Frieden y juntos crearon la iniciativa. Era el año 2017. Desde el primer momento, Alan vio en Alison la socia perfecta, por ser de Miami, tener conocimientos de arte y por su gran cantidad de contactos empresariales en la ciudad. Una de las primeras acciones que realizaron fue contactar con artistas locales para explicarles el proyecto. Necesitaban apoyo y soporte directo de los escritores, porque pese al amplio conocimiento del graffiti de Alan Kett, necesitarían ayuda directa para crear y diseñar el Museo del Graffiti.
Además, se contrató a escritores de graffiti no solo para crear el museo, sino también para realizar el mantenimiento y la configuración, así como la instalación del cableado eléctrico del edificio. Uno de los primeros retos que encontraron fue responder a la pregunta que planteábamos al inicio: ¿cómo meter el graffiti en el interior de un museo? La respuesta la obtuvieron de diversas formas. Una sería reflejando la historia en sus paredes de la forma más precisa posible, y otra fue dejando espacios para la expresión libre de escritores de graffiti que decorarían esas zonas. En su interior cuenta la historia del graffiti, con especial atención a las letras y la evolución caligráfica, para demostrar la rapidez con la que cambiaban la forma en los 70 y 80. Y explica cómo fue la primera transición de los escritores de graffiti a las galerías, mostrando, por ejemplo, la primera pintura que hizo Lady Pink. Además, vemos piezas de Fase 2, Blade, Sin o Dondi. Hay que explicar que muchos escritores locales ven en esta zona de Wynwood con escepticismo, por eso han dedicado una sección del museo a la historia del graffiti de Miami. El museo marca la diferencia a través de reliquias como fotografías de murales desaparecidos o latas de aerosol antiguas de artistas famosos. Y tienen un espacio especial dedicado a programas educativos, con el objetivo de convertirse en una gran fuente para estudiantes, educadores y visitantes interesados en el movimiento. Además, cuenta con una tienda de regalos con ediciones limitadas y artículos exclusivos de los escritores de graffiti más importantes del mundo. Y para darle más importancia al museo, los organizadores también encargaron 11 murales al aire libre a equipos de artistas de todo el mundo. Por esos muros han pasado numerosos artistas y escritores de graffiti, como Astrak, nativo de Miami, el artista peruano Entes, en neerlandés Shu, o Slick, Ces, Yes2, Dobbs o Mast, y se siguen renovando periódicamente, por lo que es un museo vivo, que dependiendo del momento tendrá un aspecto u otro. El museo tiene 3 grandes fuentes de ingresos: las entradas, la tienda de regalos y una galería que presenta nuevas obras de artistas que abarcan el graffiti y el arte urbano. El Museo del Graffiti, también conocido como el MOG, abrió sus puertas por primera vez en diciembre de 2019, apenas 3 meses antes del cierre obligatorio por la pandemia. Eso les obligó a reinventar el modelo inicial, con galerías digitales, una tienda online, creación de libros descargables y numerosas charlas online con artistas. Eso les permitió pasar de un museo local a convertirse en una institución conocida en todo el mundo. Recientemente, en homenaje al 50 aniversario del hip hop, los fundadores del Museo del Graffiti crearon una exposición sobre los fotógrafos, artistas de portadas de álbumes, diseñadores de moda, diseñadores de logotipo y artistas de graffiti que han trabajado para dar forma a la identidad visual del hip hop. Hasta aquí este vídeo sobre el Museo del Graffiti de Miami, un espacio único en el mundo por la forma en la que explica y trata el graffiti, además de por contar su historia desde dentro, con especialistas, y fomentar la cultura urbana en todas sus vertientes. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjanos un buen like o un comentario para que sigamos creando nuevo contenido. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!